Elizabeth d'Esperance, una mujer famosa por sus cualidades mediúnicas. Su vida es un claro ejemplo de los problemas a los que se enfrentaron los médiums con la naciente doctrina espírita, especialmente las médiums féminas en la Gran Bretaña victoriana. Elizabeth Jane Barrett fue hija de George Barrett, capitán de barco, y su esposa Elizabeth Toby, nacida en Edimburgo, Escocia, el 20 de noviembre de 1848, el 20 de noviembre de 1855, el 13 de mayo de 1849. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues su fecha de nacimiento varía según donde busquemos, pero eso sí, desencarna el 20 de julio de 1919. Ella fue conocida como Madame d'Esperance. Elizabeth descubrió el espiritismo a una edad muy temprana. Veía espíritus desde niña y sin embargo no los consideraba fantasmas aterradores y no veía nada de sobrenatural en ellos, aunque no podía tocarlos. Dijo que consideraba estas visitas como parte de la vida normal y se convirtieron en sus amigos. Por esta causa, su madre la reprendía y el médico de familia la intimidó diciéndole que la gente que veía personas inexistentes solían ser locos y peligrosos. Con 12 años, navega con su padre en un viaje en barco capitaneado por él mismo. Ahora parecía que no tenía sonambulismo y la gente de las sombras estaba alejada. Cierto día, estando en cubierta, vio como un barco se precipitaba hacia el suyo. Dio la voz de alarma a gritos y no entendía por qué todos los marineros estaban quietos sin reaccionar mirándola. Al final, por mucho que avisó, la nave chocó con la suya, pero ésta la traspasó. Otra experiencia inusual le sucedió más tarde, al final del periodo escolar. Elizabeth vivía en un internado y tenía que hacer un trabajo sobre naturaleza. Ella no podía escribir nada, estaba totalmente bloqueada. Llegó la noche, antes que se acabara el plazo de entrega, y nada se le ocurría. Se fue a la cama desesperada, rezando entre lágrimas y llorando hasta quedarse dormida, dejando las hojas de papel y algunos lápices esparcidos sobre su escritorio. Y llegó la mañana, y cuál fue su sorpresa cuando encontró las hojas cubiertas con su propia letra, que contenían un asombroso ensayo sobre el tema, pero ella no recordaba haberlas escrito. La maestra quedó muy sorprendida por la calidad del estudio, y cuando escuchó la historia de su procedencia, habló con el rector al respecto. El día del examen, el propio rector leyó el ensayo y lo explicó como una respuesta divina a la ferviente oración de Elizabeth. Se casó con Thomas Jason Reed a la edad de 21 años, aunque este dato es engañoso porque en otras fuentes dicen que tenía 19 años, y se mudaron a Newcastle. Con el matrimonio, las personas de las sombras regresaron a su vida. Oyó hablar sobre el espiritismo y sus fenómenos, lo que le pareció divertido, y por suerte, un amigo la invitó a una sesión con otras personas. Pronto, la mesa comenzó a vibrar y se obtuvieron respuestas a preguntas que resultaron ser ciertas, como el paradero del padre de Elizabeth, desconocido para todos ellos en ese momento, y que realmente se encontraba donde el espíritu dijo. A partir de ese momento, Elizabeth se implica más en estas reuniones y se hace asidua a ellas. Incluso las realiza en su casa. Crea un grupo de habituales a estas sesiones y pronto comienzan a tener fenómenos más extraordinarios. En una de ellas, un par de gemelos desaparecieron delante de sus ojos. Estos, según la información que les daba el espíritu evocado, se encontraban en la habitación contigua, entre las raíces de una planta, sin ningún vestigio de que hubiera sido revuelta. Después, en un joyero japonés cerrado con llave. Y por último, le cayeron del techo a la taza de café de un invitado. Cada vez avanzaban más en las sesiones. Elizabeth comenzó a trabajar con la escritura automática, estableciendo comunicación con varios espíritus que permanecieron a su lado durante muchos años. Walter Tracy, un estadounidense brillante y jovial, Hammer Stafford, el guía filósofo, y Ninia, una joven española. Ella podía distinguir quién era quién por el control y las distintas sensaciones que causaban en su brazo. Elizabeth se prestó a la investigación de un miembro de la Sociedad de Geología de Newcastle, interesado en todo lo referente al mundo espírita, el señor Thomas Pallister Barkas.
Gabriel Delan, en su libro Investigación sobre mediunidad, nos habla de estas investigaciones del señor Barkas, que estudió durante 8 años sesiones espíritas con una joven llamada Elizabeth Esperance. El señor Barkas describe así sus experiencias. En 1875 me invitaron a participar en una serie de sesiones que iban a tener lugar en el modesto apartamento de una joven, una medium no profesional residente en Newcastle-on-Rhine. Todas las preguntas fueron escritas en un cuaderno en el mismo momento de hacerlas, y el medium escribió las respuestas en él inmediatamente. Todos estos cuadernos están conmigo y los tengo a disposición de las personas que quieran verlos. Aquí está el principal problema que surge en este caso. Una mujer de educación ordinaria dio respuestas a varias preguntas científicas cuidadosamente elaboradas a lo largo de 37 sesiones, con una sesión de 3 horas cada vez. Las respuestas son tales que probablemente no haya nadie en Inglaterra que pueda hacer lo mismo, es decir, dar respuestas tan precisas en las mismas condiciones a todas las preguntas que se han formulado. Después de un año tuvo que dejar estos experimentos para irse al sur de Francia a recuperarse del agotamiento generado por el desgaste de las sesiones. Ella, que había adoptado la doctrina espiritista, quería contarle al mundo lo maravilloso que era el mundo espiritual, pero a nadie le interesaba, solo querían ver el fenómeno. Se enteró que varias médiums habían comenzado a experimentar con el fenómeno de la materialización y comenzó a intentar este nuevo reto. Para ello se crearon los llamados gabinetes, una especie de armarios con estructura de madera negra, con entrada y salida por el frontal. Esta estructura estaba cubierta de un telón también de color negro, y la médium se introducía en el gabinete acomodándose en una silla, y allí entraba en el trance. La sala donde se realizaba el fenómeno estaba a oscuras. Solo se permitía una leve iluminación, que según relatan los asistentes, la suficiente para poder ver la hora en el reloj. En la oscuridad del gabinete pronto se dio cuenta de una curiosa perturbación. El aire parecía agitado como si un pájaro revoloteara, y en el segundo intento sintió como si de los poros de su piel se le arrancaran finos hilos. Elizabeth escribió sobre estas experiencias lo siguiente: tan pronto como entro en el gabinete mediúnico, mi primera impresión es de estar cubierta de telarañas. Entonces siento que el aire está lleno de sustancia y una especie de masa blanca y vaporosa, casi luminosa como el vapor de una locomotora, se forma frente al abdomen. Después de que esta masa ha sido sacudida y agitada en todos los sentidos durante algunos minutos, a veces hasta media hora, se detiene repentinamente y de ella nace un ser vivo cercano a mí. Estas sesiones de materialización eran peligrosas para los médiums. Hacían que siempre estuviesen enfermos porque el espíritu coge el ectoplasma de todos los asistentes, pero cuando termina, regresa al médium y trae todas las enfermedades y vicios que tuvieran los espectadores, como tabaco, alcohol, etc. A continuación os relato varias experiencias de materialización cuya protagonista fue Elizabeth. En todas estas sesiones estaban hombres ilustres interesados en estos temas, que querían investigar la veracidad del fenómeno. Y si os llama la curiosidad, podéis encontrar varias fotos de estas sesiones en internet. En una ocasión, los asistentes vieron una cara fuera de las cortinas, pero Elizabeth desde su posición no la veía. Así que se puso de pie, sintiendo sus rodillas extrañamente débiles. Asomó la cabeza y reconoció los ojos alegres y risueños de Walter, el americano jovial que llevaba años con ella. Durante varias sesiones, que duraron 6 semanas, Walter comprendió el arte de la materialización completa. En otra ocasión, logró Elizabeth la materialización de Yolanda, una joven árabe de 15 años, que pronto hizo acto de presencia y siguió siendo una visita constante. Este ser era para Elizabeth lo que Katy King era para Florence Cook. Yolanda era curiosa y desconcertaba continuamente a los allí reunidos al hacer invisibles las cosas
en la habitación y producir una variedad de aportes en forma de flores y plantas. Para que esto ocurriera, pedía con antelación agua, arena y una jarra. Después de mezclar el agua y la arena en la jarra, la cubría con parte de las cortinas o con un velo y generaba una planta. En la sesión celebrada el 4 de agosto de 1880, una planta exótica creció en esa jarra. Era una Isora crocata de 55 centímetros de alto, con un tallo fibroso que llenaba el cuello de la jarra, teniendo las raíces firmemente plantadas dentro del vaso. Esta planta, originaria de la India, fue producida para William Owsley, de Manchester, y vivió durante 3 meses bajo el cuidado de su jardinero. El propio Owsley explicó que los espíritus le habían prometido un ejemplar de esta rara planta para completar su colección y que de esta manera había cumplido el objetivo de su visita. En otra ocasión, un investigador imprudente atacó a Yolanda porque quería desenmascarar a la médium. Este brutal choque hizo estragos en la vida de Elizabeth. Ella sintió como si la estrangularan, terror, dolor. Al final, una ola de sangre proveniente de una hemorragia pulmonar casi la ahoga. Elizabeth tenía pensado después de esta sesión partir hacia Inglaterra, pero después de este incidente su planeada partida tuvo que ser aplazada por varias semanas, pues estaba impedida para viajar. El último y mayor trabajo de Yolanda se logró el 28 de julio de 1890, cuando materializó un lirio dorado de 2 metros de alto, con 11 flores. La hazaña fue presenciada por el profesor de la Universidad de San Petersburgo, el señor Bulerov, y el profesor, médico, consejero imperial y pionero del espiritismo en Rusia, el señor Alexander Asakov, entre otros. La médium no tuvo suficiente fuerza para su desmaterialización y como Yolanda insistió en que la planta fue prestada y tenía que devolverla, ordenó a los asistentes que la cuidaran manteniéndola en la oscuridad. El lirio permaneció en la casa durante 8 días y luego desapareció en un instante, llenando la habitación con un perfume abrumador. Para entender la conexión íntima y peculiar que existe en las materializaciones entre la médium y el ser que se materializa, vamos a ver otro caso que Elizabeth cuenta en su libro, En el país de las sombras, que textualmente dice así. Entonces apareció una figura más pequeña y delgada con los brazos extendidos. Alguien se levantó al final del círculo, se acercó a ella y cayó en sus brazos. Escuché gritos mal articulados. Ana, oh Ana, mi hija, mi amor. Otra persona también se acercó y envolvió sus brazos alrededor del espíritu. Se confundieron lágrimas, sollozos y alabanzas a Dios. Sentí que mi cuerpo tiraba, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y todo se volvió oscuro en mis ojos. Experimenté la sensación de ser abrazada por alguien y mientras tanto estaba sola en mi silla. Sentí que el corazón de alguien latía contra mi pecho, que todo esto estaba pasando. Nadie pensó en mí. Todos los pensamientos, todas las miradas convergieron en la delicada figura blanca, rodeada por los brazos de 2 mujeres en duelo. Sentí claramente los latidos de mi corazón y, sin embargo, ¿qué brazos eran esos que me rodeaban? Nunca supe de un contacto tan real y comencé a preguntarme quién era yo. ¿Era esa figura blanca o la persona sentada en la silla? ¿Eran mías las manos alrededor del cuello de las mujeres o eran solo las manos que descansaban sobre las rodillas de la persona sentada en mi silla? Ciertamente, míos fueron los labios que recibieron los besos. Mío fue el rostro que sentí bañado por las abundantes lágrimas de las 2 mujeres. ¿Cómo ocurrió eso? Fue una sensación horrible perder la conciencia de mi identidad de esta manera. Quería levantar una mano del cuerpo que estaba en la silla y tocar algo para saber si realmente existía o si solo era víctima de un sueño. Me preguntaba si Ana era yo, si mi personalidad y la de ella eran la misma. Sentí los brazos temblorosos de la mujer, los besos, las lágrimas y las caricias de su hermana. Escuché su bendición y en una verdadera agonía de dudas y angustias me pregunté cuánto tiempo duraría esto, cuánto tiempo continuaría este estado.
¿Sería yo Ana o Ana sería yo? De vez en cuando, Elizabeth se sentía muy preocupada. Las teorías y objeciones religiosas de que los fenómenos tenían que ver con el diablo la perturbaban cada vez más. Una experiencia fuera de su cuerpo la iluminó y se dio cuenta de la gran verdad del fenómeno espiritista. Esto la haría más fuerte y continuó su trabajo misionero. Elizabeth vivió durante 20 años principalmente en la ciudad sueca de Gotemburgo y a finales de 1893 realizó una gira por ciudades europeas. Viajó desde San Petersburgo a Helsinki, donde celebró la más famosa de sus sesiones, la desmaterialización parcial de su cuerpo de cintura para abajo. La tarde del 11 de diciembre de 1893, unas 15 personas se reunieron en esa sesión. Alexander Asakov hizo una investigación y con los testimonios de los presentes publicó en 1898 la historia completa en su libro Un caso de desmaterialización parcial. Hubo mucha polémica respecto a este fenómeno y si a Elizabeth estaba usando el engaño, nunca la atraparon. Además de muchos artículos que escribió para la prensa espiritualista, D'Esperance escribió 2 libros, Shadowland, traducido con el nombre En el País de las Sombras en 1897, y Northern traducido como Aurora Boreal y otras historias psíquicas en 1899. En este último narra una colección de historias y experiencias psíquicas. Al estallar la Primera Guerra Mundial, D'Esperance se encontró prisionera en Alemania, donde residía entonces. Todos sus papeles fueron incautados, entre ellos el manuscrito de su segundo volumen de Shadowland. Este sería destruido junto con una gran cantidad de informes de sesiones en taquigrafía. Madame D'Esperance continuó actuando hasta su muerte. Celebró su última sesión en Copenhague en mayo de 1919, unos 2 meses antes de su desencarnación, que ocurriría el 20 de julio de 1919. Fue a través de las pruebas y tribulaciones de estos médiums que nació el espiritismo moderno. El precio que pagaron fue considerable y seguramente uno que en el espiritismo nunca deberíamos olvidar.